En la guerra de Ucrania, insisto en que lo que estamos haciendo hoy es un análisis tratando sobre todo de centrarnos en la reaparición de esa figura de la Guerra Fría en Europa que parecía que habíamos olvidado y que de repente amenaza con retornar. Ese va a ser el caballo de batalla, el eje alrededor del cual en el fondo va a girar toda mi disertación de hoy. La guerra de Ucrania, como insisto, es el acontecimiento con el que podemos considerar que se ha puesto fin a la posguerra fría. Esa posguerra fría que ha durado 30 años, que comenzó en el año 91 con la caída del muro, la reunificación alemana, la disolución del Pacto de Varsovia y demás, hasta este momento en el que nuevamente las grandes potencias se vuelven a enfrentar. Y además es un conflicto que está influyendo de forma decisiva en el futuro mundial porque está presionando al hegemón norteamericano, pero también está marcando de una forma absolutamente trascendente a la Unión Europea y a lo que Europa como potencia ha sido hasta la fecha. ¿Por qué? Pues porque se está operando un profundo cambio estratégico que ha sido planteado por los estados que fueron en su día excluidos de la arquitectura del orden internacional liberal progresista que arranca en 1944 con los acuerdos de Bretton Woods y que se va forjando pues con la creación de los distintos organismos, primero el GATT, que luego se convierte en la Organización Mundial de Comercio, la creación de la ONU, la creación de la OTAN, que en un momento determinado se planteaba como aparentemente en el momento de su fundación en su discurso no tenía un enemigo definido, aunque sí lo tenía, y por lo tanto el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que se han repartido además el poder entre los países que han dominado esa arquitectura anglosajones, que han dominado esa arquitectura internacional y los países socios de los países anglosajones, como bien puedan ser Francia o Japón. Por lo tanto, según ellos, ese orden internacional se ha esgrimido como el ideal de los Estados Unidos y de las democracias occidentales y, sobre todo, lo que está detrás de todo eso, que son los sistemas financieros internacionales dominados por las potencias anglosajonas que normalmente suelen estar en manos de... No vamos a decir el nombre así del tirón, que queda feo, que está muy mal visto, que están en manos de los familiares de Shylock, del mercader de Venecia, o de Fagin, de Oliver Twist, de Charles Dickens. Busquen ustedes quiénes eran y ya me entenderán. Y a partir de ahí, pues han utilizado también la difusión y defensa de los sistemas de partidos partitocráticos, que decía Giovanni Sartori, nada que ver con la democracia, a los que ellos llaman democracia, que en realidad han sido un medio de penetración ideológico y de control político de los países subordinados a la esfera anglosajona. No tenemos más que ver cómo se ha venido utilizando las artes, el cine fundamentalmente, para trasladar al mundo el estilo de vida del capitalismo norteamericano como algo que debe ser emulado por todo el mundo y que supone una aculturización de los distintos países, por ejemplo, con una tradición mucho más antigua como pudiera ser Europa, ¿no? Y sobre todo ha dado lugar esta nueva situación a dos cuestiones. Una es un análisis científico desde las ciencias sociales, desde la politología, pero también ha dado lugar a una versión degradada de un análisis que sería la propaganda de los medios de comunicación que han construido narrativas que se utilizan como armas que se fijan como objetivo la psicología colectiva y la creencia colectiva. No tienen ustedes más que ver como en casi todos los países de repente ha aparecido no solamente una rusofobia evidente, sino también ha aparecido una ucranofilia completamente desconocida y que en 4 días en las redes sociales ves montones de personas que hacen alarde de la banderita de Ucrania de un modo completamente acrítico y sin ningún conocimiento. Si uno le hace las más elementales preguntas sobre el tema, no saben nada. Pero lo han asumido porque la presión ambiente se lo ha impuesto. Es el paradigma imperante.
Bien, el contexto geopolítico en el que ha ocurrido la guerra de Ucrania es importante. Es importante porque ya me he saltado, ya no sé las fotos. ¿Ven ustedes? En cuanto me pongo a hablar se me va la cabeza. Bien, a ver si lo consigo. Que no se me olviden las cosas. El contexto geopolítico es muy importante porque la guerra de Ucrania se ha producido en el momento en el que China ha igualado o superado a Estados Unidos en dimensión económica y se ha convertido en el principal socio comercial de una gran variedad de países alineados y no alineados. La penetración de la economía china y la ingente cantidad de reservas de divisas que tiene le han permitido expandirse de esta manera. Que muchas veces las personas se plantean el auge chino como una cuestión que les produce sorpresa. Vamos a coger perspectiva. Durante los últimos 3000 años, lo normal ha sido que la primera potencia económica mundial fuera China. Solo en los últimos 200 años, 250 años, China ha sufrido un traspiés, por decirlo así, un bache, una depresión en su historia que ellos además han experimentado como una humillación que le ha situado en una posición económica ridícula. Y justo ha sido en el momento en el que se han producido las revoluciones industriales que dejaron a China atrás convertida en potencia agraria. Pero con carácter previo a eso, China fue la primera economía del mundo. Y alguna vez yo les voy a invitar, que se me ocurre así de pasada en la cabeza ahora mismo, a que ustedes miren qué fue la Compañía de las Indias Orientales Británica y la holandesa. Y quiénes fueron las personas concretas que crearon ambas. Y qué día de la semana descansaban. Y entonces entenderán ustedes cuál es el origen del neocolonialismo, perdón, el origen del colonialismo, el origen del mercantilismo, el origen del control del comercio, el origen también incluso hasta del tráfico de esclavos. Y verán un detalle, y es que estaban en posición de poder hacer eso porque eran quienes tenían acumulación de capital procedente del periodo anterior, quienes tenían grandes capitales. Esos grandes capitales no los tenían ni los aristócratas, no los tenían los pequeños burgueses de las ciudades, no, lo tenían los que normalmente podemos llamar cambistas o banqueros. Bien, también coincide la guerra de Ucrania en este contexto geopolítico en el momento en el que los BRICS han igualado al G7 en dimensión económica general. Tendemos a olvidarlo. Con independencia del número de personas que lo compongan, los productos interiores brutos, los PIB de los BRICS, están al mismo nivel que el G7. Y eso también es un cambio fundamental. Pensemos que hasta no hace mucho tiempo, unas décadas, la suma de Estados Unidos y sus aliados suponían aproximadamente el 50% de la economía del mundo. Y por último, otro fenómeno, que es este que estamos utilizando en este momento, que es que estamos viviendo la era de la información. Y en esta era de la información, en el que la penetración ideológica y ha hecho que las mentes se conviertan en un campo de batalla a través de aplicaciones, TikTok, a través de canales como YouTube, pues se han construido narrativas que, como he dicho antes, se están de un modo acusadísimo convirtiendo en armas de guerra. Eso es un fenómeno que nació con la invención de la leyenda negra contra España por parte de Guillermo d'Orange durante el protestantismo, que ahí es de donde arranca esa leyenda, los negrolegendarios, y que todavía pervive y que todavía se mantiene y que es financiada constantemente por todas las instituciones públicas de Estados Unidos porque son la clave para la división de los americanos que viven al sur del Río Grande y para permitir siempre minar su autoestima. Si no fueron nunca nada grande, pues automáticamente no tienen motivos para sentirse orgullosos de nada. Todo lo contrario de qué harían si conociesen verdaderamente la historia, pero no hay congreso indigenista o no hay película que se organice contra esa historia que no financien las potencias anglosajonas que han sido radicalmente las enemigas de toda América Central y del Sur.
Bien, pues evidentemente en este tiempo nos tenemos que hacer una idea del poder que tienen las narrativas que se construyen en la era de la información. Porque, por ejemplo, cuando se produce el comienzo del conflicto, de la intervención directa rusa en el conflicto en febrero del 22, los medios de comunicación lo trasladaron, el mainstream, como si fuese algo novedoso, inesperado, sorpresivo, cuando los preparativos para la operación militar habían sido completamente públicos a cielo abierto y controlados por los satélites norteamericanos, con lo cual era algo que se sabía cuándo, cómo, por dónde y quién lo iba a empezar. Sin embargo, consiguieron convencer al público, a la gran masa, de que aquello no era así, de que era una sorpresa, de que nadie lo esperaba. Claro, si les hubiesen contado la historia completa que yo les voy a contar a ustedes, se darían cuenta que era algo completamente esperado y que se sabía.